Me hace pensar lo primero es que cuando hablaba al inicio, ¿no? De este trabajo arduo y sacrificado, técnico, ¿no? De muchas horas invertidas, etcétera, y que después en realidad nosotros como observadores vemos el producto, la última manifestación de todo eso. Y de algún modo entonces también uno entiende que en en el oficio, en la maestría del oficio, en conocer bien el medio, etcétera, el medio mismo se transparenta. Es decir, hace también ese gesto de servicio, es decir, deja que sea algo que excede al medio y al mismo artista. Y en ese sentido me lo unía con esto de esta expresión de Tolkien de ser subcreador, o lo mismo cuando San Juan Pablo II, la Carta del Artista, habla de ese artífice, casi con un cuidado de no llamarnos creadores, ¿no? De algún modo entonces esa participación en el talento, del talento, que es una participación del acto creador de Dios o de Dios como creador, nos remite siempre al origen, me parece a mí. Esos textos del libro del Génesis, cuando ese servicio a administrar la creación también como creación, entendiéndolo como subcreación, como proceso de embellecimiento, de extraer aquellas vetas que Dios también en su providencia y permisión ha dejado que el artista, un ser humano, tenga la capacidad de hacerlo, de extraer esa linfa de la vida, digamos, ¿no? En, en su obra. Y por eso que me llama la atención hoy día esta obsesión con la originalidad, pero como ex nihilo, como olvidando todo lo anterior, partiendo de cero, pensando que desde nosotros mismos vamos a sacar esa respuesta de la inmanencia de la obra, de la inmanencia de nosotros mismos vamos a sacar esa respuesta. Por lo tanto, me pregunto cómo fueron los años de creación, de sacrificio de Tolkien, por ejemplo, en este caso. Yo entiendo que fueron muchos años para escribir, bueno, además de toda su obra, algunas obras en particular. ¿Cómo encaró ese proceso? Lo ha mencionado de algún modo en esto de botar el corazón afuera, ¿no? O sea, escribir con ese sacrificio hasta derramar la sangre. ¿Cómo fue? Hay algo, perdón, Rodrigo. Hay algo interesante ahí en lo que acabas de comentar que quiero rescatar. Es que el sentido de lo original, eh, a mí me interesa mucho el concepto de originalidad para el romanticismo. En el romanticismo se plantea dos cosas. Una es la idea del movimiento perpetuo, o sea, el hecho de que siempre estamos, y para los románticos alemanes, este movimiento se produce en espiral, de manera que nunca pasas por el mismo sitio, es una especie de corriente ascendente, quizá al estilo dialéctico de Hegel, pero en cualquier caso una progresión. Eh, eh, y por otro lado, el sentido de la originalidad como vuelta al origen, y no tanto como una pregunta, ¿verdad? O como lo que acaba de explicar, como algo que tuviera, que estuviera vinculado a yo mismo dando respuestas a partir de mí mismo, ¿no? Lo cual creo que se ha demostrado en los últimos 150 años como mínimo que es insuficiente y yo diría que hasta inaceptable, ¿no? Porque cada vez que el ser humano ha intentado ser original en ese sentido, lo que ha salido ha sido feo, cutre e incluso malvado, ¿no? Potencialmente, y desde luego no permanente en términos artísticos o en términos de belleza y de posibilidad de enriquecimiento del sentido de la vida, ¿no? Hago esta apreciación respecto de la originalidad porque creo que Tolkien está en la línea, es un heredero del romanticismo al respecto de muchas cosas, ¿no? No solo por coordenadas cronológicas, nace en 1892 y fallece en 1973, de algún modo es uno de esos muchos escritores o artistas a caballo entre, en el caso suyo, pues el final de la época victoriana y el adentrarse en el pleno
marasmo, ¿no?, del siglo XX. Y claro, Tolkien se enfrentó en cuanto a lo biográfico a un elemento para mí básico, que es la muerte de su padre, siendo él un niño de 4 años, a la muerte de su madre, siendo él un niño de 12, a esa soledad de ser huérfano con un hermano, de quedar a cargo de otras personas, que gracias a Dios en el caso de Tolkien pues fueron personas que cuidaron mucho y muy bien de él, como su tutor, el padre Francis Morgan. Pero eso no, por más que sea así, no elimina la sensación, en cierto modo, de una cierta soledad cósmica, ¿no?, de estar en medio de un mundo al cual uno se asoma en los años incipientes, ¿verdad?, de la preadolescencia, ¿no? Y por lo tanto, esta convivencia temprana con la soledad y con la muerte, creo que es una marca de identidad de la obra de Tolkien, que señala luego el segundo elemento, que es la propia concepción del hecho de que las cosas están destinadas a pasar, ¿no? La esencial característica de la vida como algo fugaz, ¿no? Hay un momento en el capítulo 10 del Señor de los Anillos en que dos personajes de la comunidad del Anillo dialogan sobre el carácter efímero de la belleza, ¿no?, incluso de la belleza élfica, y uno de los dos le dice al otro que la vida es encontrar y perder, to find and to lose, ¿no? Entonces, aceptar y asumir desde el punto de vista antropológico y por tanto teológico que la vida es encontrar y perder, creo que señala las coordenadas en las cuales Tolkien entiende el quehacer del artista. En la antropología de Tolkien, o en su antropología artística, diríamos, ¿no?, las dos razas principales de su obra, los elfos y los hombres, los elfos son artistas puros y por lo tanto el riesgo al que están sometidos es el narcisismo, es la desvinculación de su don respecto del donante. Y así ocurre con el caso de Fëanor, es el herrero que forja los Silmarilli, las joyas que contienen la luz inicial. Estamos todo el rato en este campo metafórico, pero es que es muy interesante que para Tolkien la imagen elegida sea la de la luz refractada, porque si la luz no se refracta, es otra paradoja. Aunque lo importante no sea la refracción, si la luz aspira a condensarse, a quedar contenida en el recipiente, entonces también tenemos otro problema, ¿no? Porque se puede hacer autorreferencial en un intento de un endiosamiento prometeico, como es el caso de Fëanor, ¿no?, que desata toda la tragedia, no solo de su pueblo, empezando por su familia, sino una tragedia que alcanza a Frodo, ¿no? De alguna manera que tiene un alcance microcósmico en el mundo inventado por Tolkien. Entonces, creo que hay aquí una reflexión muy interesante en el caso de Tolkien respecto de cuál es el alcance de esta originalidad, ¿no?, de este incorporar, como pensaban los románticos, la búsqueda del origen a una tradición, a una traditio, a una entrega que hemos recibido de lo anterior, respecto de lo cual nosotros tenemos que incorporarnos para hacer nuestra parte. Este diálogo de Sam y Frodo, cuando Sam toma conciencia de que ellos están en realidad en el frasco de Galadriel que tiene Frodo, está la luz original, ¿no?, y que por lo tanto ellos son parte de esa historia que ha ocurrido miles de años antes, ¿no?, y que tienen que hacer su parte. Pero como en el gran teatro del mundo, que diría Calderón de la Barca, ¿verdad?, pues tienen que salir al escenario, hacer su parte lo mejor que sepan y asumir que vivir es encontrar y perder, y que por lo tanto tendrán que ceder su puesto y marchar más allá del mar, etcétera, etcétera, ¿no?, asumir su destino. Este sentido de la originalidad me parece que es el que en el que Tolkien se embarca, en una revisión y revitalización del sentido romántico de la experiencia estética. La asunción plena, ya digo, quizá vinculada a su experiencia existencial de la separación, de la muerte, y a la vez la adopción de esto en el contexto de las palabras, en el contexto de un amor al logos. Tolkien como filólogo literal, es decir, como amante del logos, de la palabra y del designio que la palabra revela,
asume su trabajo como un servicio a la palabra. Y es muy elocuente a ese respecto y para mí fundacional en su obra, que su obra nazca a posteriori respecto de la creación idiomática. Es decir, Tolkien inventa primero, históricamente, los idiomas antes de ponerse a escribir las historias que esos idiomas alumbran. Y esto para mí es radical. Es decir, esto es lo que hace de Tolkien un caso único en la historia de la literatura. Ha habido otros autores que han inventado idiomas para que sus personajes hablen, ¿no? Pero eso no es fundacional respecto del carácter intrínseco del despliegue mitológico. En el caso de Tolkien, la conciencia de que existe una gramática mítica y que por lo tanto nuestra manera de hablar corresponde a una visión sobre el mundo, eso es constitutivo en el caso de la obra de Tolkien. Entonces, sus idiomas inventados, los idiomas élficos y las demás lenguas que se utilizan en la Tierra Media, dan lugar a un crash, ¿no? a un choque de civilizaciones, de miradas sobre la realidad. Y en el contraste de estas miradas se va construyendo de modo ancilar la historia, lo que se diría pues, en términos aristotélicos la trama, ¿no? El argumento respecto del cual, pero siempre está al servicio de una palabra inicial, en el caso del Silmarillion, de la palabra inicial de Ilúvatar, a partir del momento en que el tema musical es dotado de una realidad ontológica externa, ¿no? Como a través de la palabra ea, hágase, y a partir de ahí se despliega la visión y la realidad material, ¿no? Que ha de ser constituida después por medio de los artistas iniciales, que son los Valar, y después quienes deseen bajar a Arda a completarla mediante el uso de su libertad, ¿no? Pero en cierto modo toda la mitología tolkieniana está elaborada en clave artística, en clave subcreativa. Y todos los personajes, desde los más grandes a los más pequeños, tienen que tomar una decisión respecto de el objetivismo, es decir, el volverse a las cosas en sí, como le ocurre a los espectros del anillo, que han cosificado su don y ya son servidores del anillo, o Gollum, o quienes están dispuestos a entregarlo. Para mí el caso más principal es Gandalf, que en los cuentos inconclusos entra en la Tierra Media como alguien que ni siquiera quiere aceptar el anillo que le pertenece, el anillo de fuego, uno de los 3 anillos élficos, y luego no quiere aceptar que Frodo le dé el anillo. En la película de Peter Jackson hay un momento, esto es que me ha gustado mucho. En el libro, Gandalf coge el anillo al principio del libro, lo tiene en su mano. Sin embargo, en la película, Gandalf no quiere ni tocarlo, e incluso cuando Frodo se lo ofrece, hay un momento en el que el personaje de Gandalf se echa hacia atrás, ¿no? Y es muy interesante la reflexión que hay detrás de esto, porque Gandalf no quiere tocar el anillo porque querría utilizarlo para el bien. Y en otras palabras, convertiría el bien en algo obligatorio. Y entonces aquí se completaría el círculo del mal. Es decir, Gandalf sería un señor oscuro muchísimo peor que Sauron, porque pervertiría literalmente la libertad al convertir el bien en algo obligatorio. Y por lo tanto se saltarían las reglas de la libertad, del libre albedrío, ¿no? La posibilidad de equivocarnos. Esta asunción creo que es, casi diría, un paso adelante respecto del romanticismo, porque va a la radicalidad de lo que el ser humano es capaz de hacer. Los románticos, en su intento de volver a un cierto equilibrio respecto de la ilustración y del imperio del racionalismo, se fueron al otro lado, hacia el imperio del sentimiento, ¿no? O potencialmente a un cierto sentimentalismo que entronizaba el mundo de lo subjetivo. En cualquiera de los 2 extremos un fracaso desde el punto de vista antropológico, ¿no? Entonces, yo creo que Tolkien encuentra un equilibrio en esta idea del don como servicio, del don como algo que una vez hallado ha de ser entregado voluntariamente. El propio Gandalf le dice en el capítulo 2 a Frodo que aunque él intentase arrebatarle el anillo a Frodo, no lo podría conseguir sin destrozar su voluntad. Es decir, la entrega ha de ser voluntaria, ¿no? Y creo que Tolkien se sentía así como artista.
De hecho, Hoja de Nígel, que es un cuento escrito varias veces entre 1938 y 1945, es decir, en el cenit de la inspiración tolkieniana, en los años en los que todo sucede en su interior, ¿no? Creo que tiene esta idea muy, muy clavada en el corazón, de que el don, si la vida es encontrar y perder, la vida del artista es encontrar el don y entregarlo. No perderlo, sino entregarlo, porque nosotros vivimos en un mundo redimido. Y Tolkien, como cristiano, sabía que el don que había recibido era un don puesto al servicio de que él era su creador también en el sentido de alguien que seguía la senda de Cristo, el contador de historias. Siempre me llamó la atención que el Señor en el Evangelio sea un cuentacuentos. Es decir, que a la hora de explicar la teología del reino de los cielos, no lo haga desde explicaciones metafísicas, sino a partir de relatos. De relatos que en algunos casos son un ejemplo maravilloso de síntesis, ¿no? El grano de mostaza, ¿no? Es que en 3 líneas está contado toda la historia de la teología, ¿no? Por no hablar de la parábola de los talentos o del que es para mí un cuento maravilloso en fondo y forma, que es el hijo pródigo, ¿no? Entonces, es muy revelador, ¿no? Que Tolkien entendiese que el quehacer del filólogo narrador, que era su caso, significaba incorporarse a esta tradición literal de entregar el don, no solo de entregar las historias, sino de en última instancia entregar el don, como en su cuento El arreglo de Button Mayor, ¿no? Entregar la inspiración, la estrella que ha recibido el protagonista, entregar la estrella de la inspiración a los que vengan detrás. De ser parte del río de la vida, de ser parte de una corriente que nunca cesa, toda vez que esté al servicio de una belleza no autorreferencial, sino de una luz blanca que existe por sí misma.